Hola Fabio, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de arquitectura y mitología de Bruno Cuisane, una conferencia dada en el Instituto SAIAC. Mi nombre es Santiago Murcia. Mi nombre es Ana María Díaz. Daniela Spitia. Y Gabriel Gutiérrez. Bueno, a mí la verdad sí me impactó mucho este video y siento que, no sé si sea el último, pero es muy bueno porque desde el punto de vista de un filósofo, algo que uno diría que no tiene nada que ver con la arquitectura, nos muestra la importancia de todo lo que hemos visto en esta materia. Me impresionó porque fue como un resumen de por qué hemos visto todo esto, porque nos demuestra cómo el mito es fundamental en la arquitectura, y yo creería que hasta llega a insinuar que es arquitectura el mito. Y a mí me gustó mucho cómo él empieza a explicarlo, el logos y el ethos, y cómo pues estos dos están divididos, y es pues justo la idea de Platón del mundo de las ideas y la realidad, que pues simplemente tiene que tener una diferencia con ese mundo de las ideas, y busca como ese intermedio y cómo el ser humano sí o sí necesita el mito, por ejemplo, para la arquitectura. ¿Y por qué lo necesita para la arquitectura? Porque pues simplemente uno no puede, o sea, el logos, que es como la matemática que es descubierta, pues no la puede cambiar, y simplemente sí es así o sí, o el arte, que es el ethos, que pues es la que realmente imita como ese mundo natural. Y pues si uno se pone a pensar la arquitectura no es ni uno ni el otro, o sea, tiene ambos, y llega al punto en el que él dice que Vitruvio, pues como los tres elementos de Vitruvio también tienen mito, porque sin esos no habría, y básicamente lo que nos está diciendo es que la arquitectura pues está dada a esas interpretaciones, y por eso el mito es tan importante. No sé cómo... Ok, sí, a mí me parece importante como que resalta como la arquitectura es ese límite entre lo que tú decías, ethos y logos, y es muy completa, o sea, no puede ser, digamos, la arquitectura solo lógica o solo ideas, sino es juntas. A mí también lo que más me gusta del video es que realmente sí cerramos de alguna manera, y siento que sí resume un poco lo que hemos hecho, todo un proceso, y es como encontrarle como ese lado, lo que usted dice, como el lado filosófico a la arquitectura, y entender su origen realmente y para qué la hicimos y para qué la estamos construyendo. Me llama mucho la atención también ver cómo él plantea el tema del cielo y de la tierra, y cómo la arquitectura está totalmente en la mitad, y siento que cada vez tiene una tendencia a romperse eso, y que nosotros habitamos en ese límite entre cielo y tierra, que él también lo muestra con el logos y mitos. Retomando un poco lo que decía Santiago, pues ahí vemos cómo la arquitectura se rige por la filosofía, cosa como que en ningún momento habíamos caído en cuenta a lo largo del curso. Y también pues vemos cómo esos ritos de los que hemos hablado anteriormente se rigen por una filosofía que se ve reflejada en la arquitectura. Pues yo no sé si lo dije, pero creo que no es que la arquitectura se rija sobre la filosofía, sino que todo simplemente es una interpretación filosófica. Pero algo que me pareció muy interesante es que, es lo que él decía, la matemática es algo que se descubre y es cierta, y el arte es algo que imita la naturaleza, y la arquitectura no es ni una ni la otra, porque es lo que, pues, o sea, no es utilitas y firmitas, no solo es esto, sino también tiene el venustas, y él dice que ahí es donde entra el mito como a dialogar. Y lo que me pareció interesante es que no es que sea una postura filosófica, sino que él dice como cada uno de nosotros y cada cultura puede tener una interpretación diferente de la arquitectura, y esa es donde el mito empieza a funcionar como articulador, porque puede haber una conversación. Yo no estoy completamente convencido de que una arquitectura sea así o no, que sería lo que pasaría con la matemática, que uno tiene que ya aceptarla porque fue una cosa impuesta y pues ya es aceptada, ni tampoco es que se está imitando la naturaleza, porque pues eso no es lo que hace la arquitectura. Entonces ahí es donde encontramos que así como hay una interpretación de firmitas, utilitas y venustas, hay millones otras, y es donde la arquitectura como mito puede empezar a articularse, y es donde básicamente me parece muy interesante, porque la propuesta que nos da es que es tan interesante que estamos viendo el horizonte, en donde ese es el que divide esa línea que ha Fabio, todo lo que pues nos ha mostrado, es donde está la realidad y pues el logos y el ethos, o sea, y el horizonte, y nosotros como arquitectos tenemos el deber de intervenir sobre ese horizonte. O sea, somos el único que básicamente somos mito, porque estamos haciendo un mito, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a oír todas las interpretaciones que es de la arquitectura, porque no es sola una, porque no hay un logos de la arquitectura, eso no existe, si no sería arquitectura. Yo también creo algo muy, o sea, no creo que encontremos que la arquitectura está basada en filosofía, sino que en lo que yo pude ver del video se logra entender la filosofía que piensa respecto a la arquitectura, y también creo que es muy importante. Nuestro papel como arquitectos es muy importante, pero también tenemos que entender que
viendo los anteriores videos y lecturas, también la arquitectura hoy en día se desarrolla en muchos lugares, por ejemplo en este país, por personas que no son arquitectas, sino por mera necesidad, y se empieza a construir. Y creo que también eso es importante, que a veces la arquitectura no es solo lo que hace un arquitecto, sino esa filosofía y esa manera de ver cómo la filosofía responde a la arquitectura también es la respuesta de una sociedad y de un suceso de culturas y de necesidades de una ciudad. Lo que está haciendo arquitectura hoy en día, a veces la mayoría de las construcciones yo creo que se están desarrollando ahorita en este país, muchas no son a raíz de un arquitecto, sino es simplemente una sociedad respondiendo a algo que la filosofía nos está mostrando. Y es chévere saber que la arquitectura tiene varias interpretaciones, o sea, no es como las matemáticas, que es esa o esa, o la lógica, sino que tiene varias interpretaciones. Y es bonito lo que ustedes decían, que como arquitectos tenemos que ver como ese punto y empezar a modificar, y esto, o sea, fue como un complemento de todo lo que hemos visto. Igual yo siento que también como que cada arquitecto podría tener una concepción distinta y así una filosofía respecto a la arquitectura. Sí, insisto que yo no creo que es tanto la filosofía, y como conclusión, a mí él en un punto del video habla del mito griego y como este mito antes de haber una separación todo era unido, y es lo mismo que hablábamos del dibujo, donde antes los sapiens pues simplemente todo era unido con todo, y pues tú eras mundo y el mundo eras tú, y pues lo mismo del pez, que solo cuando salta y ve el agua pues no es parte del agua, sino pues es pez. Y todo esto del mito, que también lo habla en Grecia, creo que concluye muy bien, pues no sé si estamos concluyendo el video, la verdad no sé, pero lo que concluye es que la arquitectura no sé si sea el único arte, pero es el único arte que no está completamente separado. O sea, todavía no hemos... O sea, la arquitectura sí es el intermediario entre esa separación. O sea, sigue habiendo, cuando nosotros construimos, como ese punto en el que... Sí, o sea, no sé si sea horizonte, pero es parte de esa separación. O sea, articula... sí, yo creo que es el que articula, entonces no es separación, ni tampoco es como todo mundo, ni no mundo, sino es la arquitectura es como ese engranaje entre esos dos pensamientos que hemos visto, de separarse por medio del dibujo, separarse por medio del pensamiento, de la razón, de hablar, de tocar, de tal. Pues la arquitectura parece que, además de separarse, que lo hace, pues también se articula. Y yo creo que pues ahí tenemos como una labor muy importante. Gracias.